¿Cómo les va? Les saludo con afecto de siempre en este audiolibro, el capítulo 8 de la medicina, cáncer, trastornos y soluciones. Bueno, antes de empezar el siguiente trastorno que es muy importante en la medicina, voy se me olvidó comentar esto es un par de trastornos que quedaron pendientes. Uno de ellos es o sea, de las, digamos, de la artritis, porque lo que yo les decía es de las artritis, ¿no? O sea, de las luxaciones y todo. Es importante, las articulaciones, tenerlas muy, muy atentas porque eso les invalida, o sea, no les permite hacer una vida más o menos normal. Me refiero a la artritis séptica. La artritis séptica es la inflamación de una articulación debido a una infección bacteriana o micótica. ¿Eh? Esto que lo producen las bacterias u otros organismos patógenos diminutos, muy pequeños. Estafilococo, estreptococo, por ejemplo, ¿no? Algo que sea muy crónico, por ejemplo, la Microbacterium tuberculosis, por ejemplo, y la Candida albicans, es muy fuerte, ¿no? Mire, esto, por qué se produce? ¿De dónde procede el problema? Pues, por ejemplo, en implantes de articulaciones artificiales, por ejemplo, en una infección bacteriana, no sé, en alguna parte del cuerpo padecimiento o enfermedad crónica como por ejemplo diabetes, artritis reumatoide y enfermedad o sea, es drepanocítica, un término médico. El consumo de drogas, por ejemplo, también puede proceder de un consumo de drogas, por ejemplo, por vía intravenosa, o por inyección también. También podía pues proceder de, por ejemplo, de medicamentos que inhiben el sistema inmunitario, por ejemplo. Gracias a un traumatismo, por ejemplo, reciente de una articulación, artroscopía reciente y otra cirugía en una articulación. O sea, la artritis séptica se puede, por ejemplo, observar, o sea, a cualquier edad. ¿Cuáles son o sea, las manifestaciones de este trastorno? Una fiebre, por ejemplo, o inflamación articular, un dolor articular intenso, incapacidad para mover la extremidad con la articulación infectada, por ejemplo. Un dolor, por ejemplo, articular intenso, ¿no? Como les digo, inflamación de la articulación, enrojecimiento de la articulación febrícula. O sea, se pueden presentar escalofríos también. O sea, ¿qué exámenes tienen ustedes que realizarse? Mínimo, es un aspirado de líquido articular para realizar un conteo celular, un análisis de, por ejemplo, de cristales bajo el microscopio, una tinción de Gram y cultivo. Además de un hemocultivo, radiografía de la articulación afectada. Y cómo se puede atacar este trastorno? Con antibióticos para tratar la infección, básicamente. El último de los, o sea, de la parte de lo que es las articulaciones, es la artritis viral, por ejemplo, ya como para que es lo que yo detecté. O sea, por ejemplo, ¿cómo se presenta la artritis viral? Es la hinchazón e irritación de una articulación a raíz de una infección viral, por ejemplo. Esto puede proceder, no sé, de un enterovirus, virus del dengue, por ejemplo. También puede proceder también de la hepatitis B, hepatitis C, de ahí puede proceder. Un virus de inmunodeficiencia humana, por ejemplo, el VIH, el pavovirus, por ejemplo, parvovirus humano, paperas, por ejemplo, la rubiola, por ejemplo, alfavirus, citomegalovirus, por ejemplo. ¿Qué es lo que van ustedes a experimentar con este trastorno?
un dolor articular e inflamación de uno o más articulaciones. ¿Y cómo los van a medicar? Pues con analgésicos y antiinflamatorios. No es muy complicado, pero sí es importante que su médico le dé al clavo y les dé las dosificaciones de acuerdo al estudio clínico que dan ustedes, a ver, meterse mucho de sus estados anímicos y todo para que les dé una dosificación adecuada. Bueno, ahora sí, vamos a entrar a otra materia que es muy importante también, muy importante porque no tiene gran solución, que son las enfermedades autoinmunes. ¿Qué significa tener una enfermedad autoinmune? Un trastorno autoinmunitario es un trastorno autoinmunitario que ocurre cuando el sistema inmunitario, nosotros tenemos un sistema que nos defiende de muchos virus y todo, cuando el sistema inmunitario ataca y destruye el tejido corporal este, eh, sano por error. O sea, es nuestro propio sistema nos ataca, porque ese es un trastorno que equivoca a nuestras defensas. Y entonces nos ataca por error. O sea, hay más de 80 tipos diferentes de trastornos autoinmunitarios. Por ejemplo, el sistema inmunitario no diferencia entre tejido sano y antígenos. O sea, como resultado, el cuerpo provoca una reacción que destruye los tejidos normales. O sea, nos ataca a nosotros mismos, pensando que tiene por ahí un bicho, ¿no? Miren, por ejemplo, el autoinmune mielina con síndrome de Miller-Fisher es una enfermedad autoinmune en la cual el organismo produce anticuerpos contra un componente de las neuronas del sistema nervioso periféricos. O sea, por ejemplo, la mielina, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues una parálisis muscular, o sea, que puede ser muy grave, o la pérdida de función de los órganos en los sentidos, o sea, mucha parte de nuestros sentidos, ¿no? O sea, la oftalmoplegia, ataxia, arreflexia, la oftalmoplegia externa aguda, por ejemplo, la parálisis de los ojos, perdón, reflejos pupilares disminuidos, ataxia por no pérdida del balance y arreflexia, o sea, esto quiere decir una ausencia de reflejos tendinosos profundos. Ahora, ¿qué hay que hacer con esto? Bueno, con este problema. Un tratamiento conservador con vigilancia de todas las funciones vitales. Es la piedra angular del éxito de la gestión en un paciente agudo, por ejemplo, ¿no? Puede aplicar inmunoglobulina endovenosa, no sé, a dosis de 400 miligramos por kilo durante 5 días o plasmaféresis. Si usted se lo olvidó, señor doctor, pues el ojo, ¿no? Analícelo. Depende de la condición de su paciente. Mire, la prognosis para la mayoría de los individuos de Miller-Fisher es buena. La prognosis, lo que es la parte positiva de este trastorno. En la mayoría de los casos, la recuperación comienza, por ejemplo, entre las 2 y las 4 semanas de la aparición de los síntomas y puede llegar casi completa dentro de los primeros 6 meses. Ay, desafortunado. Otro tipo de un trastorno autoinmune cuando tiene granulomatosis de Wegener, o sea, los médicos lo saben, granulomatosis de Wegener. Esta enfermedad es poco frecuente. Un trastorno autoinmune no es muy frecuente. ¿Cómo se va a presentar esto? Dolor en el pecho, por ejemplo, tos o especulación con sangre, por ejemplo, también. Dolores articulares, erupciones,
dificultad para respirar, por ejemplo, tómalo muy en cuenta, dificultad para respirar, debilidad, por ejemplo, sibilancia, inflación o inflamación de los vasos sanguíneos, que no puedan respirar muy bien. Dificultado así el flujo de la sangre. Sinusitis, por ejemplo, frecuente. Otra cosa sería una fiebre persistente sin una causa obvia. O sudores nocturnos, por ejemplo. Pueden ustedes sentir fatiga, malestar general, una sensación de indisposición. Infecciones, por ejemplo, también crónicas. Son comunes en este trastorno. Enfermedad, por ejemplo, renal. La orina puede estar sanguinolenta, por ejemplo, con sangre, y a menudo aparece primero como orina roja o turbia. Problemas, por ejemplo, también oculares, que pueden ir desde una conjuntivitis leve hasta una hinchazón grave del ojo. ¿Cómo se va a atacar este problema, este trastorno? Con la ciclofosfamida, por ejemplo, la citoxan, el petotrexato, azatioprina, el Imurán, por ejemplo. O sea, estos medicamentos pueden causar efectos secundarios graves, se los digo. O sea, lo que es el médico tiene que entenderlo muy bien de la condición física que tienen, el análisis técnico que les hicieron, para que no les va a perjudicar. O sea, que puede causar efectos realmente secundarios graves. O sea, por lo que debe discutirse el plan de tratamiento cuidadosamente. También, por ejemplo, el bisfosfonato, el Fosamax, para prevenir la pérdida ósea, por ejemplo, debido al uso de los prednisona, el prednisona, es tremendo. Es muy buena droga, pero es tremendo. El trimetroprima sulfametosazol, ¿verdad? Para prevenir, por ejemplo, infecciones pulmonares, el ácido fólico o ácido folínico, el reucoporin, por ejemplo. Si la persona está tomando, por ejemplo, metotrexato, es importante entenderlo. O sea, miren, sin tratamiento, los pacientes pueden morir en unos cuantos meses. Me apena decirse. Si ustedes tienen una enfermedad autoinmune con granulomatosis de Wegener, tienen muchos problemas de salud. O sea, porque pueden morir en unos 4 meses. Considérenlo así. Que sean digamos, el médico que les va a tener, que sea honesto con ustedes. Ya de un análisis profundo y comprobando que tienen ese granulomatosis de Wegener, ya saben lo que va a pasar. O sea, entenderlo para aceptar su realidad. Ustedes como enfermos. Es que no les digan ni quieren sacarle más dinero para una operación y qué sé yo. No, no. Hay muchos médicos, mercaderes de la medicina que no se deben, que ustedes que no les prometan que los van a curar, si no lo van a curar totalmente. Van a dar mucho, muy poco. ¿De acuerdo? Bueno. Otra enfermedad, trastorno de autoinmune, ya les digo que es un sistema inmunitario que les ataca, ¿no? O sea, miren, les repito, o sea, es muy importante que es una enfermedad causada porque el sistema inmunitario ataca las células del propio organismo. O sea, cuando las glucoproteínas de reconocimiento y no coinciden, o sea, el sistema inmunitario, que son sus defensas normales, comienzan a atacar al propio organismo. Pero tómalo esto, porque no, o sea, no podemos, no se les puede prometer vivir 100 años más, no va a ser posible. Bueno, otra cosa, por ejemplo, las alergias. Las alergias, y me gustaría comentarles acerca de las alergias. Porque si tengo alergias en esto, bueno, ni modo, les voy a ser lo más breve posible. Miren, las alergias es una reacción o respuesta inmunitaria
porque hablando de las enfermedades inmunitarias, a sustancias que generalmente no son dañinas. O sea, con frecuencia los alérgenos que se inhalan, por ejemplo, producen congestión nasal, picazón de garganta y nariz, producción de moco, de tos, las sibilancias, ¿sí? Para, que es un término médico, como están chiflando, ¿saben? Los alérgenos que entran en contacto con los ojos pueden provocar ojos prunicinosos, llorosos, rojos e hinchados. O sea, comer algo a lo que se es alérgico pues pueden causar náuseas, vómitos, dolor abdominal, cólicos, diarrea o una reacción grave y potencialmente mortal. Los alérgenos que entran en contacto con la piel pueden provocar erupción cutánea, urticaria, picazón, ampollas y descamación cutánea. Con todo eso, pues si les pasa eso, hay que consultar con el médico. Las alergias farmacológicas, por lo general, o sea, comprometen todo al cuerpo. Todo el cuerpo queda comprometido y puede llevar a que se presente una variedad de síntomas. Miren, las reacciones alérgicas graves, que se llama la anafilaxia, requieren tratamiento con un medicamento llamado epinefrina, que puede salvar la vida del paciente si se administra inmediatamente. Pues hay que inmediatamente ir con un médico. Si usa epinefrina, llame al número local de emergencias, por ejemplo, antihistamínicos, corticosteroides, descongestionantes o vacunas antialérgicas. O sea, dependiendo del trastorno en especial. O sea, no lo dejen para mañana, inmediatamente con un médico sano, ¿no? Y honesto, además. Por ejemplo, miren, otro problema de autoinmunidad es las células con síndrome antifosfolípidos. Es un estado, por ejemplo, autoinmune de hipercoagulabilidad causado por anticuerpos dirigidos contra los fosfolípidos de las membranas celulares. ¿Ok? O sea, células con síndrome antifosfolípidos. ¿Qué es lo que sucede? O sea, ¿qué les pasa? ¿Qué les va a suceder en este trastorno? Una trombosis arterial o venosa en cualquier sistema de órganos. Pues les puede complicar, por ejemplo, en el embarazo, por ejemplo. En pacientes con SAFL, el evento venoso más frecuente es la trombosis venosa profunda de extremidades inferiores. O sea, mientras que el evento arterial más frecuente es el accidente cerebrovascular. O sea, puede sucederse, por ejemplo, abortos espontáneos, una muerte fetal, partos pretérmino o preeclampsia severa, una cosa así, ¿no? O sea, muy frecuentemente esta enfermedad es tratada prescribiendo aspirina, o sea, que les den aspirina para inhibir la actividad plaquetaria o warfarina como anticoagulante, eso que lo decide el médico, ¿no? Que estudie perfectamente de acuerdo a la prognosis de la salud de su paciente, para pueda recetarle algo que le pueda servir y que le pueda aliviar. O sea, la verdad es que es modificado, pero, o sea, mire, por ejemplo, por ejemplo, hay otras que es las células les decía el símbolo antifolípido, pero hay esclerosis lateral amiotrófica. Este es también de mucho cuidado. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa. O sea, los músculos dejan por ejemplo, de recibir señales nerviosas. La sensibilidad y la inteligencia se mantienen inalteradas, no sé, entre 40 a 70 años. O sea, por ejemplo, ¿qué les sucede a los que tienen este tipo de problema? O sea, es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que es el esclerosis lateral amiotrófica, es muy importante.
O sea, por ejemplo, qué le pasa al enfermo? Se le caen los objetos, tropiezan, sienten una fatiga inusual, por ejemplo, en brazos o piernas. Muestran dificultad para hablar, por ejemplo, y sufren calambres musculares y tics nerviosos, problemas para masticar, tragar y respirar. O sea, en ningún momento se afectan, por ejemplo, las facultades intelectuales, ni los órganos de los sentidos, oído, vista, gusto o olfato. Ni hay afectación de los esfínteres, ni en la función sexual. La parálisis muscular progresiva de pronóstico mortal es una parálisis total que se acompaña de la exaltación de los reflejos tendinosos, o sea, resultado de la pérdida de los controles musculares inhibitorios, o sea, por inactividad muscular crónica, o sea, al haber dejado los músculos de recibir señales nerviosas. O sea, no está considerada como una enfermedad hereditaria, definitivamente. ¿Cuáles son aquellos que producen esto? Pues agentes infecciosos, difusión del sistema inmunitario, por ejemplo, la herencia, la sustancia tóxica, los desequilibrios metabólicos y la desnutrición también. ¿Y cómo puede atrasar? Lo único que recuerdo acá es un medicamento que se llama Riluzol, con Z, Riluzol. Pero bueno, consulten a su médico, por favor. O sea, es mi recomendación, pero no lo vayan a hacer automedicarse, no, ni nada. Primero que les diga, sí, usted tiene ese problema. Y, pues, y si le dan ese Riluzol, bueno, pues qué bueno, ¿no? Ahora, otra enfermedad autoinmune, que es muy importante, es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple. Es una enfermedad autoinmune incurable. Se los voy a decir honestamente. Si uno de sus familiares se le determina esclerosis múltiple, es una enfermedad autoinmune incurable. ¿Por qué van a aparecerse lesiones desminimizantes, neurodegenerativas y crónicas del sistema nervioso central? ¿Y qué les va a producir? O sea, ¿qué va a suceder al cuerpo? Una astenia, o sea, una fatiga totalmente. Pérdida de masa muscular, debilidad muscular, descoordinación de los movimientos, las disfagias, por ejemplo, el problema para tragar, la descoordinación en los movimientos, por ejemplo. Por ejemplo, la disartia, por ejemplo, problemas del habla, insuficiencia respiratoria, disnea, por ejemplo, problemas para respirar, espasticidad, es una rigidez muscular, espasmos, por ejemplo, musculares, calambres, fasciculaciones musculares, por ejemplo, pequeñas pero generalizadas vibraciones musculares. O sea, también una disfunción sexual, problemas de visión, pérdida de doble visión, nistagmo, problemas cognitivos, dificultad de realizar tareas simultáneas, o sea, de seguir instrucciones detalladas. Van a perder la memoria a corto plazo. Depresión, la habilidad emocional, o sea, risas y llanos, o sea, se ríen y lloran inapropiadamente sin afectación psicológica. Luego también tienen estreñimiento secundario o inmovilidad inclusive, ¿no? También pues hay reacciones, por ejemplo, la desinhibición, impulsividad, agresividad e irascibilidad. O sea, también, inclusive hasta infantilismo, exactamente, sobre todo en las funciones ejecutivas. La capacidad para planificar, la flexibilidad mental, o sea, el razonamiento, pues se va deprimiendo, la depresión, la ansiedad, la ira, todo eso son las consecuencias de la esclerosis múltiple. Son muchos trastornos que hay que tener mucha paciencia no sé si es
Imagínense, una familiar o algo, pues olvídese, ¿no? Ahora, ¿qué le va a pasar a un paciente que tiene esclerosis múltiple? Pérdida de visión o síntomas sensoriales. Es un entumecimiento o hormigueo. Como síntomas iniciales son signos del pronóstico benigno. O sea, por ejemplo, perturbaciones en el andar, entre tantas cosas que tiene este trastorno, es andar y, y el cansancio son signos de un pronóstico negativo. Cuando no pueden andar y tienen cansados así, son signos de un pronóstico negativo. Las neuronas y en especial sus axones se ven dañados, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a sentir el enfermo? Adormecimiento, cosquilleo, espasmos, parálisis, fatiga, alteraciones en la vista, movilidad reducida y invalidez en los casos, o sea, más severos. Esto, ¿cuándo se sucede esto? Normalmente se sucede entre los 20 y los 40 años, sobre todo en las mujeres, básicamente. Por ejemplo, hay tres interferones, por ejemplo, el Aronex, el betacerón, conocido en Europa como betaferón, y también un Revif. Es un conjunto de polipéptimos llamados copaxone. Es un inmunosupresor llamado mitoxantrone y finalmente un anticuerpo monoclonal llamado natalizumab, natalizumab con Z, y comercializado como Tysabri. Por eso es, o sea, consúltelo con el médico y a ver qué es más. A ver, puede ser que hay cosas ya más mejoradas con estas, ¿no? ¿Qué es lo que deben hacer con una persona con terrible eh, enfermedad o trastorno? Tienen que hacer fisioterapia, terapia, por ejemplo, ocupacional y logopedia. O sea, terapias pipeline, lo saben los médicos, ¿no? Personas genéticamente predispuestas a adquirirla, por ejemplo, por el clima, por la dieta, el geomagnetismo, las toxinas, la luz solar, por ejemplo, factores genéticos y enfermedades infecciosas. Bueno, miren, vamos con otro trastorno que es la inflamación con enfermedad de Crohn. Es muy importante esta. Inflamación con enfermedad de Crohn. Este, esta, este, este problema, este trastorno, o sea, no es curable. O sea, si le dicen, usted tiene inflamación con enfermedad de Crohn, C-R-O-H-N, enfermedad de Crohn. O sea, pero sí se puede ser controlable. O sea, no es curable, pero es controlable. O sea, una crónica de origen desconocido que quizás tiene un componente autoinmune, seguramente, en la cual el sistema inmunitario del individuo ataca su propio intestino, produciendo inflamación. Se inflama el intestino. Mire, ¿de dónde procede esto? Los factores de carácter genético y ambiental que aumentan el riesgo de padecer, o sea, por ejemplo, el león y quizás zonas vecinas del ciego. O sea, van a tener ustedes, por ejemplo, diarrea, dolor abdominal y lo que se llama síntomas generales. No sé, debilidad, pérdidas de peso, falta de apetito, para que sean pues, los síntomas que hay que decirle al médico, para que entiendan muy bien su problema. Los pacientes que tienen síntomas inflamatorios suelen tener más dolor y diarrea, mientras que los que tienen síntomas de estenosis o estrechez, o sea, tienen más dolor e incluso pueden presentar obstrucción intestinal, anemia, por ejemplo, debilidad, palidez, debilidad, palidez, todo eso. De las manifestaciones extraintestinales, o sea, que son los dolores articulares, lesiones de la piel sobre todo, muchos otros síntomas que puede presentarles son digestivos, como vómitos inclusive, como consecuencia de la inflamación intestinal, como la obstrucción intestinal.
fístulas entre vísceras vecinas o megacolon tóxico. Inclusive la muerte del paciente si la enfermedad está en un estado crítico. O sea, no lleguen al estado crítico. Atiéndese a tener a este paciente lo más pronto posible. ¿Y cómo se lo va? No sé, se van a utilizar el doctor glucocorticoides, inmunosupresores, por ejemplo, como la azatioprina, la mercaptopurina o el metotrexato también, ¿verdad? Muy importante, el metotrexato lo usé mucho. ¿Para qué? Pues para mantener el efecto a largo plazo. Es un tratamiento también que se puede presentar un tratamiento quirúrgico, o sea, tratamiento con fotoporesis, el infliximab y el adalimumab. Es una sugerencia para el médico, ¿eh? Para que no se encuentren en alguien que le dijeron un fármaco que es posible. No, 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 algo que ya está probado, ¿de acuerdo? Otra es la inflamación en el espondiloartropatía. Es una inflamación que se llama espondioartropatía. O sea, son enfermedades inflamatorias autoinmunes del raquis. O sea, la columna vertebral, sobre todo de las articulaciones sacroiliacas. ¿Qué es lo que sucede cuando esto sucede aquí? O sea, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué manifestaciones va a tener el enfermo? Dolor en las articulaciones, espalda, ciática, rigidez matinal. O sea, ¿qué pruebas tiene que tomarse? Un análisis de sangre del antígeno HLA-B27 positivo. Ya se los comencé. Así como diagnóstico radiológico en casos avanzados, sobre todo. Otro tratamiento, más bien, otro trastorno, es la púrpura trombocitopénica inmune. Esta es de la sangre, ¿eh? Esa púrpura trombocitopénica inmune. Es una enfermedad hemorrágica autoinmune causada por defecto en el número de plaquetas circulantes en la sangre. Es la destrucción prematura de plaquetas debido a la unión de un autoanticuerpo, habitualmente de la clase IgG a las glucoproteínas plaquetarias y la posterior depuración por el sistema fagocítico mononuclear. O sea, ¿qué es lo que se van a presentar en el cuerpo y todo? Hematomas, por ejemplo, equismosis en la piel. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya en los casos graves, o con hemorragias, importantes, ¿qué usar? Pues, corticoides, esteroides 12, que la prednisona, la gamma globulinas, esplenectomía, o sea, que consiste en la extirpación del vaso, por ejemplo, ¿no? Que es una operación. O transfusiones de sangre y también de plaquetas en esta púrpura trombocitopénica inmune. Mire, viene una que es un trastorno que es muy común en un hospital, son los sarcoidosis. Es una enfermedad granulomatosa sistémica de carácter autoinmune. Esto que afecta a todas las poblaciones y etnias humanas y fundamentalmente adultos entre los 20 y 40 años. Y mujeres y seres desde origen africano, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la sarcoidosis? En el pulmón y ganglios intratorácicos. También son frecuentes las manifestaciones oculares, cutáneas, hepáticas, o sea, por exposición de factores ambientales en individuos genéticamente predispuestos. ¿Qué es lo que van a suceder? O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Pues fatiga, falta de energía, pérdida de peso, dolores articulares, sequedad ocular, visión borrosa, falta de aliento, tos seca o lesiones cutáneas.
sea, que varían desde enrojecimientos y pequeños nódulos hasta eritema nodoso o lupus. A menudo es asintomática. Es muy importante los estudiosos de medicina que aprendan ese tipo de manifestaciones para que no se equivoquen con la sarcoidosis. Muy importante. Luego, ¿qué pruebas van a realizar? Histología de granulomas sin casiosis, por ejemplo, ¿no? Es muy importante. Puede producirse, por ejemplo, afecciones renales, hepáticas, cardíacas o encefálicas, que pueden provocar alteraciones funcionales posteriores. Las manifestaciones oculares incluyen, por ejemplo, uveitis, uveoparotitis, asociada con el síndrome de Hebert-Waldenstrom, inflamación por ejemplo, de la retina, que puede provocar pérdida de visión clara o ceguera. Muy, muy atentos de los síntomas. ¿Cómo lo vamos a atacar de inmediato para disminuir esto? Pues los corticosteroides, en concreto, por ejemplo, les repito, la prednisona, con precaución, se lo repito, la prednisona con precaución. O sea, con inmunosupresores, por ejemplo, como la azotioprina, aproximadamente la mitad de los casos remiten o se pueden curar entre 12 y 36 meses. La mayor parte de ellos posiblemente hasta en 5 años. Pocas veces la enfermedad, o sea, persiste durante décadas. Entonces hay que atacarlo bien, hay que tratarlo bien y darle una oportunidad al enfermo, pues para tener una vida pronto más saludable, ¿no? Yo creo que es lo mínimo que tenemos que decir. De la última que tengo aquí entre las, no sé, enfermedades autoinmunes, están los ganglios linfáticos inflamados. Es inmune, sí. Los ganglios linfáticos inflamados. Miren, los ganglios linfáticos están presentes a lo largo del cuerpo. Son una parte importante del sistema inmunitario. Se localiza, por ejemplo, la ingle, la axila, el cuello, en una cadena de ganglios linfáticos en cada lado de la parte frontal del cuello. Por acá, ¿no? En ambos lados del cuello y por debajo de cada lado de la parte posterior del cuello. Debajo de la mandíbula y la barbilla, detrás de los oídos, por ejemplo, sobre la parte posterior de la cabeza. Bueno, el médico les puede decir por dónde. Es una de las cosas que tienen que estudiar totalmente, los ganglios linfáticos, ¿no? También, ¿qué es lo que va a proceder? ¿Qué va a suceder? ¿Cuáles son las manifestaciones de los ganglios linfáticos inflamados? Abscesos dentales o dientes impactados, infección del oído, resfriados, gripe y otras infecciones, lo que va a producir esto. Inflamación de las encías, mononucleosis, úlceras bucales, enfermedad de transmisión sexual, no sé, amigdalitis, tuberculosis, infecciones cutáneas. Otros que causan, por ejemplo, inflamación, se encuentra el VIH, artritis reumatoide, por ejemplo, la leucemia, la enfermedad de Hodgkin, por ejemplo, el linfoma no Hodgkin también, anticonvulsivos como fenitoína, la vacuna antitifoidea, también eso. El médico debe intervenir si después de varias semanas los ganglios no disminuyen su tamaño o siguen creciendo, si están rojos o sensibles, o se sienten duros, irregulares, como fijos en un lugar. O sea, si el paciente presenta fiebre, sudores nocturnos o pérdida de peso inexplicable. Mira, cualquier ganglio en un niño mide, no sé, más de un centímetro de diámetro, chiquito. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué exámenes hay que realizar a este paciente con posiblemente ganglios linfáticos inflamados? Pues pruebas de sangre, incluso pruebas de la función hepática, pruebas por ejemplo, de la función renal y conteo sanguíneo completo, con fórmula leucocitaria, biopsia de ganglio linfático.
radiografía del del tórax, gamografía del hígado y del vaso, es importante. ¿Cómo lo van a tratar? Digo, el tratamiento depende de la causa de los ganglios inflamados. Eso tiene que ser después un análisis, un estudio clínico del paciente para tomar estas decisiones. Vamos a dejarlo por aquí. Les agradezco mucho su presencia y nos vemos en el siguiente capítulo, el capítulo noveno, y vamos a tratar otro tipo tratamientos donde intervienen bacterias, virus, gonzos, gusanos, arácnidos. Nos vemos la próxima. Les agradezco mucho su atención y que estén muy bien todos en su casa.